Bien, vamos a ver antes de avanzar un preámbulo sobre lo que es la programación orientada a objetos. Muy básico lo que vamos a mencionar acá. Le voy a dejar material disponible para que lo consulten. Es importante que lo consulten antes de seguir el curso, ¿sí? Hasta ahora habíamos programado con estructurado y ahorita vamos a hacer el cambio a programación orientada a objetos. Entonces este cambio es importante que se informen muy bien para que puedan entender lo que a continuación se menciona en las próximas entregas de los videos. Paso 4 y paso 5. Bien, la programación orientada a objetos simplemente es un paradigma de programación donde se utiliza un estilo de programación que se enfoca en la definición de clases, objetos, atributos, métodos, es lo que se denomina, pero todo engloba en parte de lo que es una clase. ¿Sí? También se habla de lo que es herencia, bien bastante complejo lo que es el tema de paradigma de programación orientada a objetos, pero por la magnitud de información que hay, ¿sí? Una vez que aprendan, créanmelo, una vez que aprendan este estilo de programación, de verdad que es una maravilla. Simplifica el código, permite compartirlo, ¿sí? Una programación hacia el estilo modular estratégica. Y el lenguaje utilizado es un lenguaje bastante cercano a la realidad. Por lo general se recomienda que inclusive existan dos tipos de programadores. Uno que se encargue de programar la clase, aquel programador que tenga un nivel bastante bueno o dominio bastante bueno de lo que es la programación, puede enfocarse en lo que es la creación de la clase. Y otro simplemente va a utilizarla de forma muy sencilla, simplemente accediendo a los atributos permitidos y los métodos también permitidos. Más información les dejo el siguiente artículo. Y a nivel de programación orientada a objetos en PHP están estos dos artículos, ¿sí? Bastante bueno. Mientras vamos a utilizar o vamos a programar una clase en PHP. Bueno, aquí ya saben cuál vamos a crear. Vamos a eliminarla para empezar desde cero. Sí, chévere. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a salvarlo con el nombre de calculadora.php. Ese va a ser el nombre de la clase que voy a crear. Que si voy a programar una calculadora básica en PHP orientado a objetos, ¿sí? Hacemos referencia a PHP. Para crear una clase utilizamos la palabra reservada class, el nombre de la clase seguido, y abrimos y cerramos corchetes. En ese momento ya tengo una definición de clase. Por supuesto, esa definición hace falta que se defina lo que son sus atributos y lo que serían sus métodos. ¿Cuáles serían los atributos de mi calculadora básica? ¿Sí? Entonces voy a definir como atributos los operandos y el resultado. Para definir los operandos voy a utilizar la palabra reservada public, ¿sí? Valor 1, y por supuesto, como es básica, puedo interactuar con dos valores, y el resultado de la operación también lo voy a declarar como una variable o un atributo, mejor dicho, de la clase calculadora. Vamos a ir ahora a definir lo que son los métodos, ¿sí? ¿Cuáles serían los métodos de una calculadora básica? Los básicos: sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces vamos a definir igual public. Para instanciar o definir los métodos se utiliza la palabra reservada function, es decir, son funciones en PHP. Definimos el sumar como método, entonces es una función, el nombre del método y luego paréntesis, ¿sí? ¿Y cuál sería el cuerpo del método sumar? Simplemente es haciendo referencia a la variable resultado y asigno lo que es valor 1 más valor 2. Sería el resultado de la operación de valor 1 más valor 2, ¿sí? Sin embargo, pendiente acá. Con eso ya tenemos una definición de clase, pero cuidado, no hemos terminado. Como estamos dentro de la clase, ¿sí?
los atributos y métodos que queramos utilizar dentro de una clase, cuando digo utilizar es ya manipularlos, ¿sí? Tenemos que utilizar una estrategia. Nosotros no podemos hacer referencia de esta forma tan directa a este atributo, ¿sí? Porque son atributos de la clase. Entonces, para utilizar estos atributos, debo utilizar un objeto. Si estoy dentro de la clase, tengo que hacer referencia al objeto this. Es un objeto por defecto que tiene PHP, ¿sí? Entonces, yo simplemente para utilizar el objeto this lo establezco de esta forma. Coloco la palabra reservada this antes del dólar, perdón, después del dólar, y flecha. Esto se lee como que el atributo resultado de mi objeto this. Estos, como también son atributos, también deben de ponerle lo que son o que es la palabra this flecha, ¿sí? De esta forma estoy diciendo que el valor que va a tener la variable o el atributo resultado de mi objeto this va a ser igual a, o le voy a asignar el valor de la suma de el valor que tiene mi atributo valor 1 de mi objeto this más el valor que tiene el atributo valor 2 de mi objeto this, ¿sí? Vamos a probarlo así de sencillo para chequear. Vamos a hacer todo dentro de este mismo archivo. Entonces ya ahí cierro la clase y puedo entonces ahora crear un objeto calcular. Para crear un objeto simplemente creo la variable igual, utilizo la palabra reservada new y escribo el nombre de la clase calculadora entre paréntesis, ¿sí? Esa es la forma de instanciar un objeto. Ahora a ese objeto le voy a dar valores a sus atributos, a los que me interesa. Al valor 1, ¿sí? Le voy a asignar, por ejemplo, 5. Y a valor 2 le voy a asignar 3, ¿sí? Ya tengo asignados los valores de mis atributos para el objeto calcula. Simplemente ahora lo que voy a hacer es aplicar o invocar el método sumar. Al invocar el objeto sumar, simplemente lo que va a hacer es, bueno, a la variable resultado de mi objeto, ¿sí? Le voy a asignar valor 1, el atributo valor 1, el contenido, el valor de valor 1 y más el valor de valor 2. Y al final entonces puedo hacer un eco. El resultado de la suma es, ¿cómo obtengo el resultado? Simplemente haciendo referencia a mi objeto con su atributo resultado. Vamos a probarlo. Salvamos, vamos al navegador, ejecutamos, el resultado de la suma es 8, ¿sí? Ahí funcionó. Vamos a cambiar los valores, a ver qué pasa. 4 y 2, 8, 6 y 2, no, 10 y 2, ¿sí? Debe ser 12, salvamos, ejecutamos y el resultado es 12, ¿sí? ¿Qué pasa si quisiera implementar la resta? Chévere, copiamos este código, colocamos restar y en vez del operador suma acá, lo que me va a restar, vamos a implementar también lo que es la multiplicación y división. Multiplicar, cambiar por el operador asterisco y dividir. El otro método donde vamos a dividir, ¿sí? Entonces aquí tenemos el objeto calculadora, tenemos los valores, ¿sí? Tenemos la suma. Vamos a ver o a invocar el resto de los métodos a ver cómo se comporta. Restar, el resultado de la resta, y lo demás queda exactamente igual, porque cuando aplique el método restar en la variable resultado me va a almacenar lo que es el resultado de la resta, ¿sí? Ya pierdo por supuesto el valor de la suma anterior, pero como lo estoy haciendo de esta forma se va a poder mostrar secuencialmente. Multiplicar, el resultado de la multiplicación
es, sigue siendo el resultado, eso se mantiene. Y por último vamos a hacer la división. Pues el resultado de la división es el mismo. Salvamos y vamos a probar. Fíjense que los valores son 10 y 2, es decir, la suma debería ser 12, la resta debería ser 8, la multiplicación 20 y la división 5. ¿Sí? Vamos a chequearlo, ejecutamos acá. Claro, lo presento de esa forma porque no lo tengo formateado. Entonces el resultado de la suma es 12, el resultado de la resta es 8, el resultado de la multiplicación es 20 y el resultado de la división es 5, tal cual. ¿Sí? Y así ya tenemos nuestra calculadora básica en programación orientada a objetos. Claro, se estila, ves que esto no es parte de la clase, es decir, no es parte del archivo. Entonces, recomendación, vamos a llevárnoslo fuera de la clase. Aquí simplemente en este archivo calculadora, que está simplemente la definición de la clase. ¿Sí? Vamos a definir otro archivo. Vamos a llamarlo operaciones.php, para que veamos ahora la cara de cómo utilizarlo fuera del archivo donde fue definido. Definimos PHP, lo que hemos tenido acá, copiamos y pegamos. ¿Sí? Sin embargo, como yo estoy fuera del archivo o fuera de la especificación de la clase, necesito decirle, chévere, necesito hacer referencia a esa clase o a esa librería, que también se pudiese llamar. Entonces yo simplemente voy a utilizar lo que es la palabra se va a require, y para decirle que voy a incluir justamente esa clase, calculadora.php. Al incluir la clase, ya yo puedo hacer referencia a instanciarla, utilizar los valores, ¿sí? Y aplicar tal cual los métodos. Vamos a hacer otro cambio acá y vamos a ver el resultado. Vamos a ponerle 25. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer una estrategia a nivel de HTML para que haga 2 saltos de línea en cada uno de ellos para que se aprecie mejor el resultado. ¿Sí? Para darle un poquito de formato. Operaciones. ¿Sí? Vamos a probarlo. Fíjense que ahora si yo invoco el objeto calculadora, no hace nada. ¿Por qué? Porque simplemente lo que está es la definición de la clase. Él realmente no hace nada. Él va a hacer, él va a hacer la referencia para el programa que quiera o la parte del archivo que quiera utilizarlo. Por ejemplo, operaciones. Fíjense, operaciones, ahora sí me da. Habíamos puesto, perdón, para recordar, 25. Entonces la suma es 25. La resta es 15, la multiplicación es 100 y la división es 4. ¿Sí? Yo quiero utilizar otras operaciones 2. Bueno, vamos a utilizar, de hecho vamos a salvarlo aquí estratégicamente, operaciones 2. Bueno, que a mí de calculadora no me interesa restar ni dividir. Entonces simplemente yo no las utilizo, pero quedan definidas en la clase. ¿Sí? Y ponemos, no sé, 52. Entonces operaciones 2, la salvamos, se llamamos operaciones 2. Ahí está, la suma y la multiplicación. ¿Y qué pasó con la definición de la clase? Se mantiene. Lo que va a cambiar simplemente es la forma o lo que realmente yo quiero utilizar de esa clase. Y la forma de utilizarlo es sencillamente como esta. ¿Sí? Esto es importantísimo que lo dijeran y lo vayan viendo, ¿sí? Sobre todo el hecho de cómo hacer los llamados dentro de un objeto, dentro y fuera de la clase. Dentro de la clase es simplemente haciendo referencia al objeto por defecto en PHP, que es $dis. Fuera de la clase si hay que darle un nombre, como lo definimos acá, a una variable, y luego hacerle llamado, como se dice acá, para manipular sus atributos y para invocar sus métodos. ¿Sí? Esto espero que les sirva. Cualquier cosa igual infórmense que estamos a la orden en internet, lean los artículos que les recomendé. ¿Sí?